Tácticas de guerra y de tortura de Gengis Khan, en tierras lejanas en la gran devastación ante la dinastía Jin del Este en China. Sin duda, una de las destrezas más memorables de Gengis Khan en esta campaña fue su habilidad para usar tácticas de cerco y emboscadas, privando al enemigo de rutas de escape y suministros. Esta estrategia le permitió ganar una ventaja táctica significativa. En la batalla de Yeuling, en particular, orquestó una emboscada magistral al atraer a las fuerzas de la dinastía Jin hacia un área montañosa y boscosa, donde la movilidad de su caballería ligera se volvía menos efectiva. Luego, se dividieron en unidades pequeñas y rodearon al ejército Jin desde múltiples direcciones. Utilizaron sus habilidades en arquería para hostigar a las fuerzas Jin desde la distancia, debilitando sus filas y creando caos. A medida que el ejército Jin luchaba por avanzar en el terreno difícil, los mongoles continuaron sus ataques sorpresa desde diferentes direcciones, causando confusión y desmoralización. El terreno accidentado, la superioridad en habilidades de caballería y tiro con arco, y la táctica de emboscada llevaron a una victoria decisiva para los mongoles en la batalla de Yeuling, a pesar de su abrumadora desventaja numérica. En otra ocasión, y debido a su inferioridad numérica en una batalla, hizo fabricar muñecos a modo de jinetes y los colocó entre los soldados. Al ver lo que parecía ser un mayor número de efectivos, el enemigo perdió la confianza. Cuando encontraba individuos renuentes a unirse a su causa, utilizaba estrategias persuasivas, ofreciendo incentivos como mujeres hermosas, riqueza y propiedades para ganar su lealtad. Sin embargo, cuando la persuasión no funcionaba y no había otra alternativa, la crueldad se manifestaba. Los que se negaban a unirse eran sometidos a torturas brutales hasta la muerte. Un evento que contribuyó a la guerra entre Gengis Khan y el sultán Muhammad II de Cuaresmia fue el arresto y ejecución del mensajero mongol en Otrar. El mensajero fue enviado en una misión diplomática para establecer relaciones amistosas y comerciales entre el imperio mongol y Cuaresmia. Sin embargo, cuando llegó a Otrar, fue arrestado y acusado de ser un espía. Muhammad II, el gobernante de Cuaresmia, ordenó su decapitación y le envió la cabeza del mensajero a Gengis. Este acto de violencia contra el enviado de Gengis Khan enfureció al líder mongol y sirvió como uno de los principales desencadenantes de la guerra. La invasión en Cuaresmia fue extremadamente destructiva y llevó a la devastación de muchas ciudades persas dentro de los límites del imperio de Cuaresm. Llevaron a cabo saqueos, masacres y la destrucción de ciudades como represalia por la ejecución del mensajero. Se estima que asesinaron a más de 2 millones de personas en los 3 años que estuvieron en esa campaña vengativa, desencadenada por la muerte de un solo mensajero. Dentro del imperio mongol, la religión y la fe se convirtieron en herramientas estratégicas para alcanzar los objetivos. Antes de invadir un lugar, como sucedió en la ciudad de Samarcanda, los mongoles recurrían a una suerte de cinismo religioso. Les aseguraban a los habitantes que el ataque estaba justificado por un mandato divino, argumentando que Dios los había escogido como instrumento para impartir un castigo. Inicialmente sitiaron a Herat en 1221. El asedio fue prolongado y desafiante, ya que la ciudad estaba bien fortificada y defendida por las fuerzas cuaresmianas. El asedio de Herat duró varios meses, y las defensas de la ciudad resistieron tenazmente. Usaron tácticas de asedio, incluyendo el uso de catapultas y arietes, para tratar de debilitar las murallas de la ciudad. Luego, finalmente, lograron romper las defensas de Herat y tomar la ciudad. Una vez en la plaza central, ordenó decapitar a los más o menos 24,000 soldados. Luego ordenó también poner las cabezas en estacas en todas las calles de la ciudad, para atemorizar aún más a los pobladores. Pero Gengis Khan no solo era un señor de la guerra implacable, sino también un hombre sabio. Durante una batalla, recibió una flecha disparada por un arquero enemigo. Cuando finalmente encontró al arquero, en lugar de buscar venganza, reconoció su habilidad y lo invitó a unirse a su ejército. Este arquero se convirtió en un valioso general que sirvió a Khan durante muchos años. En cierta ocasión, estableció un récord aterrador al liderar la masacre de 1 millón de guerreros en la ciudad de Urgench. A pesar de la feroz resistencia que encontraron,
todos terminaron derrotados y muertos. En los territorios conquistados, los rusos enfrentaron un destino espantoso. En el río Kalka, donde se libró una batalla el 31 de mayo de 1223 cuando los rusos se aventuraron en un ataque, pero la falta de coordinación entre sus líderes los sumió en la confusión. Pese a las órdenes contradictorias, lograron cruzar el río Kalka, pero la pesadilla comenzó cuando más de la mitad de su caballería había cruzado. Fue entonces cuando atacaron los mongoles bajo la férrea dirección de Gengis Khan. Lanzaron un ataque devastador y detuvieron a la mayoría de los rusos. Algunos afortunados lograron escapar, pero Gengis Khan no mostró piedad y ordenó perseguir a los que huían y cegando sus vidas sin remordimientos. Luego, los rusos prisioneros fueron dejados atrapados bajo una tarima sobre la cual los mongoles danzaron, asfixiándolos sin compasión. Dentro del imperio de Gengis Khan, existían costumbres peculiares que reflejaban su autoridad y su estilo de liderazgo. Cuando conquistaba una nueva región, Gengis Khan solía organizar concursos de belleza en los que las mujeres del territorio recién conquistado participaban. La mujer que resultaba elegida como la más hermosa tenía el cuestionable honor de convertirse en una de sus muchas esposas. El resto de las mujeres eran compartidas con los subalternos. En los tiempos de austeridad de los hombres, se alimentaban principalmente de leche y sus derivados, carne y en ocasiones un poco de cereal. En situaciones desesperadas, incluso tenían el conocimiento de extraer sangre de los caballos para tomarla sin sacrificarlos. Se cuenta que, ante las graves dificultades para tomar una ciudad china, se le ocurrió una estratagema bastante peculiar. Le dijo al gobernador chino que levantaría el asedio si le entregaban todos los gatos y aves de la ciudad. Aunque todos se sorprendieron por su demanda aparentemente absurda, accedieron aliviados y entregaron lo que pedía. Sin embargo, la intención de Gengis no era retirarse en absoluto. En cambio, ató trozos de tela a las colas de los miles de animales recogidos y ordenó prenderles fuego y, al liberarlos, los asustados animales regresaron corriendo a sus casas en la ciudad. El resultado de esta artimaña fue un incendio aterrador que forzó a los residentes a abrir las puertas y buscar una vía de escape. A los enemigos de las ciudades derrotadas los decapitaban con machetes. Cada uno de los guerreros tenía que decapitar mínimo a 50 personas y, como prueba, tenían que cortarles una oreja y guardarlas en un saco para que un oficial comprobara que cumplió la tarea. Métodos de tortura utilizados por Gengis Khan. Uno de los métodos más infames era la tortura de verter plata fundida en la garganta, los ojos y los oídos de las víctimas, una práctica aterradora que causaba un sufrimiento indescriptible. A otros prisioneros les doblaban las espaldas hasta que sus columnas vertebrales se fracturaban, una tortura igualmente brutal. Además, eran forzados a convertirse en patas de una mesa, los obligaban a arrodillarse y les colocaban una pesada puerta encima, que se usaba como mesa de banquetes. Las consecuencias eran mortales, con asfixia, presión y heridas continuas que les infligían. Otro método de tortura era el denominado las 1000 cortadas, en el cual le proporcionaban al prisionero pequeñas cortadas hasta completar más o menos 1000 en todo su cuerpo, haciendo que éste se desangre y fallezca. Gengis Khan, para los mongoles, es un verdadero héroe nacional. Su legado es venerado en su historia y cultura, y se le considera un líder excepcional que unificó a las tribus mongolas y forjó un imperio poderoso. Para los mongoles, Gengis Khan representa la unidad y la fortaleza, y su legado es motivo de un profundo orgullo nacional. Se estima que este líder excepcional fue responsable de más de 40 millones de muertes en el siglo XIII, lo que equivale al 11% de la población mundial de la época, ocasionando un pequeño enfriamiento global gracias a la forestación por falta de las personas exterminadas por Gengis Khan.